Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Es el tiempo que hemos dispuestos para acercarnos a Dios y para recibir su palabra. Deseo pues de todo corazón que Dios ministre poderosamente a cada una de sus vidas. Ruego al Padre para que juntos podamos ser edificados por la palabra del Señor, para que seamos fortalecidos en fe y añada a nuestra vida esperanza. Esta mañana estaré compartiendo un tema muy importante para la congregación, para la iglesia cristiana, el cual he titulado La riqueza de la resurrección de Cristo. La riqueza de la resurrección de Cristo. Y para ello voy a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y la palabra del Señor nos dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y quiero iniciar esta mañana diciéndoles que para nosotros es algo muy importante que nosotros podamos creer y aceptar que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero no menos importante también es creer y aceptar de que Cristo resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros creemos en su muerte, estamos creyendo que Él pagó la deuda que nosotros necesitábamos pagar por nuestros pecados. Eso lo hizo Cristo por todos y cada uno de nosotros allá en la cruz del Gólgota. Pero todo ese sacrificio recobró aún mucho más valor en el momento que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba diciendo: yo estoy pagando el precio que ustedes necesitaban pagar. Pero con la resurrección de Cristo, Él nos dice algo más. Nos dice: no solo te perdono, sino que también te doy una nueva vida. Sin la resurrección de Cristo sería inútil nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo sería inútil la muerte de Cristo en esa cruz. La resurrección de Cristo es lo que a nosotros nos da esperanza como verdaderos hijos de Dios. Si ustedes recuerdan, en el momento que Cristo fue entregado por Judas, allá en el lugar del Getsemaní, Él fue arrestado por las autoridades. Sus discípulos lo dejaron solo, pero Pedro, nosotros podemos darnos cuenta que en una ocasión dijo que no lo negaría, lo negó. Ninguno de sus discípulos estuvieron con él en el momento de su crucifixión, a excepción de Juan, que estuvo allí en el momento de su muerte. En ese momento tan apremiante, tan agónico en la vida de Cristo, lo dejaron, lo abandonaron sus discípulos. Después de ser sepultado, todos sus discípulos regresaron a su antigua vida. Muchos de ellos recogieron las redes y volvieron a sus antiguos oficios. Se olvidaron del propósito que el Señor les había encomendado. Pero el día que Cristo resucitó, el día que Cristo se levantó, la vida de ellos fue cambiada.
La vida de cada uno de sus discípulos fue transformada de una manera especial, y mucho más cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos como el Señor se los había anunciado. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo es para creerla. La resurrección de Cristo es la victoria de Cristo sobre esa tumba. Es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía de una nueva vida en Él. Es la garantía que nosotros tenemos que un día estaremos en el cielo con el Señor. Si Cristo no viene antes, todos tendremos en algún momento que pasar por la muerte. Tarde o temprano, por un medio o por otro, podemos hacer el mayor de los esfuerzos para escapar de esa muerte física, pero la realidad es que en algún día nosotros también moriremos. Algún día eso también acontecerá. Alejandro Magno, hablando de su muerte, dijo: quiero que el día de mi muerte, mi féretro, sea cargado, sea llevado por los mejores médicos de la ciudad. Y muchos de sus conocidos le preguntaban: ¿pero por qué quieres esto? Y él dijo: porque quiero que la gente sepa que frente a la muerte, ni la mejor medicina puede hacer absolutamente nada. Pero para nosotros, los que permanecemos en Jesucristo, los que tenemos nuestra fe en el Señor, existe una excelente noticia. Y es que aunque muramos, aunque nuestro cuerpo se desfallezca, asimismo, mis amados hermanos, como muchas personas han perecido a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, nosotros, mis amados hermanos, un día nos levantaremos en victoria y venceremos la muerte, porque Jesucristo también la venció. La palabra del Señor nos dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 55, nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos días, mis amados, son días de mucha angustia, de mucha desesperación, cuando la gente escucha las cifras de las personas que están falleciendo por causa de esta terrible pandemia. El temor nuevamente les invade, y no tenemos que tener miedo a la muerte. A nosotros no nos corresponde meternos en el temor, nos corresponde acercarnos a Dios, nos corresponde consagrarnos a Él, nos corresponde prepararnos para el día de su venida, porque todos inevitablemente algún día tendremos que morir. Pero lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que si nosotros permanecemos en el Señor, un día seremos levantados para ir con Él a las moradas eternas. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 14 nos dice: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjense lo que dice también la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 8, nos dice: así, si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La palabra dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con Él. La resurrección de Cristo nos da a nosotros una nueva esperanza, la esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados y borrados, han sido quitados, hemos sido declarados justos delante de la presencia de Dios Padre. Antes nosotros estábamos perdidos y sin esperanza, pero ahora en Cristo nos hemos vuelto a reencontrar con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo somos hechos hijos de Dios y aceptos en el amado.
La palabra del Señor que estuvimos leyendo al principio nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es por la misericordia de Dios que podemos acercarnos a Él. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra esperanza no está en el gobierno de turno. Nuestra esperanza no está en nuestra economía. Nuestra esperanza no está en que las cosas cambien o mejoren. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en que un día Él vendrá por nosotros, por medio, dice la palabra, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Si nosotros recordamos lo que dice el libro de Job, podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que Job, estando en la situación más difícil de su vida, en el capítulo 19, versículo 25, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual lo veré yo mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto fue lo que dijo Job después de todos los momentos difíciles que él pasó. Él perdió todo lo que tenía, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su salud. Y quizás en esta mañana muchas personas también puedan sentirse identificados con Job, porque son tantas las cosas que pueden estar pasando, que pueden estar atravesando. Son dificultad tras dificultad, problema tras problema. La gente siente que se hunde, que, mis amados hermanos, que no sabe qué hacer. Pero déjame decirte que eso fue lo mismo que le pasó a muchos de los discípulos el día que Cristo murió. Hasta los mismos discípulos lo abandonaron, lo dejaron. Ellos pensaron, mis amados hermanos, que ya todo había terminado. El cielo ese día se puso muy oscuro, se llenó de tinieblas. Muchos lloraron su muerte, pero al tercer día algo glorioso sucedió. Jesús se levantó victorioso, triunfante de esa tumba. Él venció a la muerte, venció a las fuerzas del mal, y su victoria nos hace a nosotros más que vencedores. La victoria de Cristo nos hace a cada uno de nosotros más que vencedores. Por eso la palabra del Señor nos dice que es la fe, la victoria que vence al mundo. Así como Job pudo soportar una prueba tan grande aferrándose a Dios, así también nosotros lo podemos hacer si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Así como Cristo resucitó frente a la muerte, frente a esa tumba que estaba sellada con aquella enorme piedra, frente a lo imposible. Así también creemos que Dios también vendrá en respuesta para cada una de nuestras necesidades. Podemos creer que Dios es suficiente para revertir cualquier circunstancia adversa en nuestra vida. Si creemos en Jesús y permanecemos en Él, veremos la gloria de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Podremos decir que fue su gracia, su misericordia, que fue Él quien nos levantó, que fue Él quien nos sanó, nos llevó de muerte a vida, trayendo para nosotros nuevas oportunidades. Por eso, en esta mañana quiero decirte: no te sueltes del Señor, no te apartes de Él, aférrate a Cristo. Job, al final de todos sus padecimientos, de todos esos momentos difíciles, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Puede que ahora, mi amado hermano, tú estés viviendo los momentos más apremiantes, más difíciles de tu vida, pero todo eso que tú estás pasando hoy será tan solo un motivo para que puedas ver la gloria de Dios.
Y esta es la gran esperanza que nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios, que un día, también como Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados, seremos levantados a una con Él. Mis amados hermanos, la resurrección es la victoria triunfante y gloriosa de Cristo y también es dada a cada uno de nosotros por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Él padeció, Él murió, fue Él mismo el que se levantó de esa tumba, pero al tercer día Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. La Biblia nos dice en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la esperanza que también podemos tener si hemos perdido algún familiar que ha permanecido en el Señor, que un día, mis amados hermanos, también le veremos, porque el poder que levantó a Cristo de esa tumba también le resucitará a Él de entre los muertos. Luego dice la palabra que nosotros los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos cuerpos nuevos glorificados. Porque mis amados hermanos, para esto murió Cristo. Para esto resucitó el Señor, para darnos vida eterna. Hoy podemos una vez agradecerle a Dios, agradecerle por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Podemos agradecerle a Dios por esta salvación tan grande que Él nos ha regalado. Podemos agradecerle a Dios por todo el sacrificio de la cruz. Podemos agradecerle a Dios por su resurrección, porque en Él nos dio vida. Mis amados hermanos, las cosas que nosotros necesitamos simplemente serán una añadidura, porque Jesucristo lo entregó todo por ti y por mí. Y espero que en esta mañana haya sido de mucho provecho esta palabra que te estoy compartiendo y que sea para ustedes una semana provechosa, maravillosa, donde Dios siga al resguardo de cada una de sus vidas, que nosotros podamos seguir al resguardo del Señor, que podamos seguir viendo su gloria, que podamos seguir viendo milagros portentosos en cada área de nuestra vida. Yo deseo de todo corazón que Dios se siga glorificando en cada una de nuestras familias, que asimismo como Dios se levantó, mis amados hermanos, de esa tumba, y asimismo como levantó al mismo Lázaro, asimismo Dios pueda resucitar esas causas muertas, que el Señor mismo pueda levantarse en medio de nosotros y ayudarnos en aquellas cosas que nosotros consideramos que son imposibles, que ya no tienen solución. Creemos que el mismo poder de la resurrección vive, mis amados hermanos, dentro de nosotros y se glorifica diariamente, poderosamente en cada una de nuestras vidas, y Dios estará haciendo cosas maravillosas aún con cada uno de nosotros. Les bendigo, les amo, cuídense mucho, que la gracia del Señor, que el favor de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Cristo les ama. Un abrazo para todos.